Perfecto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa, Rutas y Retos de Legalidad. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, estar aquí con ustedes platicando de la mano con un gran amigo, un gran abogado, un experto de los temas fiscales, administrativos, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro pues en el Centro de Estudios Universitarios Jurídicos, el CUEC, y también ya futuro doctor, ya terminó su doctorado, ya nada más está sacando un trámite, pero ya un gran doctor. Ha sido funcionario público, especialista igual en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, abogado postulante, vaya, tiene una gran trayectoria. ¿Y a qué nos referimos? Al maestro Omar Herrera Salazar, catedrático también, no solo de la Facultad de Derecho, sino del CUEC, del INADEG, del Centro de Estudios Carbón, de varias estancias académicas e instituciones académicas. Y pues, querido Omar, es un gusto que estés con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi querido Juan, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta cálida presentación. Pues yo muy bien, feliz, encantado de volver a compartir contigo un foro como este para continuar con varias tertulias que hemos llevado a cabo en foros académicos, en pasillos, en la facultad, en otros tantos, como dices, estancias docentes. Exactamente, amigo. Y qué mejor que de ti aprendamos un tema que son las famosas resoluciones fictas de las autoridades administrativas, por ejemplo. Es decir, siempre hemos escuchado hablar de negativa ficta, afirmativa ficta, confirmativa ficta, y yo sé que muchos de los jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, tienen también esas preguntas, porque a veces no se detallan a cabalidad, a veces en las aulas. Hay que comprenderlas o explicarlas mejor. Por lo tanto, amigo, me gustaría darte el uso de la voz para que nos empieces a introducir en este tema. ¿Qué son estas famosas resoluciones fictas? Claro, para hablar de lo que es la resolución ficta, primero habría dos temas que hay que encuadrar o que hay que fijar como un marco normativo base y que evidentemente, bueno, lo vamos a desprender tanto de la Constitución como de la ley. El primero de ellos sería el artículo octavo constitucional en lo que es el derecho de petición. Este derecho que está consagrado en nuestro artículo octavo, ¿sí? Y que va sucintamente a establecer que toda persona, todo particular, todo gobernado, tiene derecho a instar, solicitar por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ajá, ante un ente de autoridad. Este derecho que tenemos a solicitar, a instar o a pedir, pues va a radicar en poder solicitar el reconocimiento, constitución, modificación o extinción de un derecho subjetivo o de una obligación, a lo cual el ente de autoridad estatal pues está constreñido u obligado a dar una constitución, una resolución, una contestación. El artículo octavo en su párrafo segundo dice que debe recaer esta respuesta de la autoridad a la que se haya dirigido en breve término al peticionario. Sin embargo, nunca nos dijo la Constitución que va a considerar el breve término. Pero aquí vamos a hacer una pausa en razón de que este es el primer elemento constitucional para considerar por qué existe una resolución ficta. ¿Cuál? El derecho de petición, el derecho como particulares, gobernados o administrados, que tenemos a acceder a una autoridad para solicitar que se cree, reconozca, modifique o extinga un derecho o una obligación en lo particular. ¿Sí? Derechos u obligaciones, que aquí es un punto importante, ver que se tienen que formular, sea conforme al interés jurídico o al interés legítimo, no el interés simple, porque en materia administrativa, que es donde rige resoluciones fictas, no está reconocido el interés simple. Debe de haber un interés jurídico o, en su caso, legítimo en ciertas materias de quien va a solicitar o a instar. El segundo elemento constitucional que debemos considerar es trasladándonos al Poder Ejecutivo, ¿sí?
Como bien sabemos, tiene como única persona integrante el denominado presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente constitucional. Él es el titular del Ejecutivo, ¿sí? Sin embargo, va a tener un órgano auxiliar, que es la Administración Pública Federal. Esta Administración Pública Federal, que va a estar integrada por la Administración Pública Centralizada y la paraestatal, ¿sí? Va a ser el primer medio de acceso a estos derechos y obligaciones de los particulares, ¿sí? Son el auxiliar del Ejecutivo que va a hacer las funciones reales de administrar, ¿sí? Al Estado mexicano. Aunque el Poder Ejecutivo esté previsto como único integrante del presidente de la República, la Constitución pues prevé, tiene un auxiliar, y en el artículo 90 de la Constitución pues establece que es esta administración pública la que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación, lo cual se va a replicar en los órganos, niveles de gobierno con los estados, ¿sí? Y así vamos a tener que esta administración pública va a tener tanto una ley adjetiva como una ley sustantiva. La ley sustantiva es la orgánica, pero la que me interesa es la adjetiva, la procesal, que es donde vamos a encontrar el aterrizaje de estos dos principios para el efecto de la existencia de las resoluciones fictas. Viéndolo así, la Constitución pues dice por una parte, todo particular puede instar o pedir, y a esa petición, ¿sí? A autoridad administrativa, la autoridad le tiene que contestar en un tiempo breve y dar ciertas modalidades. Pero hasta ahí se quedó la Constitución. No me va a establecer ni el tiempo breve ni la consecuencia legal que pueda, o la consecuencia natural, vamos a llamarla así, sea constitucional o legal, la consecuencia natural de la falta de respuesta. Por ello, en las leyes adjetivas de la administración pública, teniendo como marco sustantivo primario, ¿sí?, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es para toda la administración pública federal, salvo las materias que ahí mismo se establecen, como es la fiscal, y tenemos el Código Fiscal de la Federación, que también pues, va a tener su propia regulación. Pues vamos a ver que se crea una figura que lo que va a hacer es darle certeza, certidumbre jurídica, seguridad jurídica a aquella persona que peticionó, que instó, solicitó, y que pues queda en el limbo saber si me contestarán o no, y en cuánto tiempo puede la autoridad contestar o no, para saber qué hago, no quedarme esperando el sueño de los justos, ¿sí? Un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 12, un año, dos, tres, cinco, una década. No, o sea, tener certeza y certidumbre de qué pasaría. Por ello es que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en el artículo 17, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 37, a falta de estaríamos hablando de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el artículo 3, ahorita rápido localizo la fracción, va a establecer un cierto tiempo, que es uno de los elementos para constituir la resolución ficta. Es la respuesta a ese breve término, de cuánto se va a considerar el breve término. Y es la fracción 15 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, junto con el 17 y 37, 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 37 del Código Fiscal de la Federación, que va a fijar, de grosso modo, que ese breve término son 3 meses. Entonces, ¿qué es una resolución ficta? Una resolución ficta es aquella que se creó como una institución para darme certeza y certidumbre jurídica sobre una respuesta que debo considerar me dio el ente ante el que pedí, derivado de que no me contestó en ese lapso breve. Esa sería como la definición genérica de una resolución ficta.
Entonces, por ejemplo, ahorita que nos das mucha luz en esto para que vayamos desmenuzando y muy bien explicado fue precisamente si nosotros como personas, como ciudadanos de este territorio, queremos pedirle algo a las autoridades y en específico las autoridades que forman parte de la administración pública, federal sobre todo, yo puedo hacer un escrito con base en el derecho de petición que tú muy bien nos acabas de señalar en el artículo octavo, y pues obviamente la autoridad está obligada siempre y cuando lo haga con fundamento en ese artículo de forma escrita, respetuosa y demás que lo señala, a responderme, ¿no? Ya sea expresamente o como tú lo acabas de señalar, y así lo podemos entender entonces, que es ficto porque partimos de que es una ficción, ¿no? Es decir, bueno, vamos a presumir que a la falta de respuesta entrarían ciertas, o tú ya debes entender ciertas respuestas de la autoridad ante ese silencio, por así decirlo, o a esa falta de respuesta, ¿no? Porque si ya está expresamente escrito, no hay problema. Pero lo que tú nos dices es, a ver, miren, es una resolución ficta porque se establece ya por la ley una, cómo nosotros tenemos que tomar esa respuesta. Por lo tanto, me gustaría a ti preguntarte, con base en lo que nos acabas de señalar ahorita, cómo se pueden interpretar estas respuestas o qué tipos de respuestas fictas, ¿no? Que no son expresas, podríamos encontrar. Además, como bien tú lo aclaras, un breve término y que está establecido, por ejemplo, que podemos tomar en cuenta la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Corte también se ha manifestado al respecto y hay, dependiendo de los ordenamientos, como también tú bien señalaste, tendríamos que ver qué se señala al respecto. Pero en mi opinión también me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Si serían esos famosos 3 meses o 4 meses normalmente que siempre son los que se señalan, que hay que esperar? Entonces me gustaría que nos pudieras platicar estos cuestionamientos planteados a mí. Claro, pues mira, bajo esta definición concreta que daba, hay más elementos que incluir y que ver para precisamente llegar al tipo de resoluciones fictas que hay y cómo se configura cada una de ellas, aunque haya una generalidad. Primera, como bien lo dices, pues es una institución que se crea para los trámites ante la Administración Pública Federal y que hay que reconocer y bueno, reiterar que la Administración Pública solamente puede actuar de dos maneras, a instancia de parte o de manera oficiosa, que es cuando ejerce sus propias facultades que se consideran discrecionales y por lo tanto ella es la que los inicia, ¿sí? La emisión de una resolución ficta, ¿sí? O la configuración de una resolución ficta solamente se da en los procedimientos a petición de parte, no se da en los que sean iniciados de oficio, porque habrá otras figuras del derecho que a lo mejor algún día podamos platicar, que van a ser las que van a privar sobre procedimientos iniciados de oficio, que son básicamente la prescripción y la caducidad, que cada materia los maneja de manera distinta. Incluso no es lo mismo quien pueda dedicarse al derecho penal o civil a hablar de la prescripción y la caducidad, de facultades y procedimientos en materia administrativa. Y aún dentro de la materia administrativa es muy diferente considerar la prescripción y caducidad en derecho administrativo que en derecho fiscal, ¿sí? Entonces, todo lo que sea para procedimientos de petición de partes, ¿sí? Sí vamos a tener como marco la configuración de estas que bien decía resoluciones fictas. Se llaman fictas porque es una ficción de derecho, es una ficción que se cree, es como algo que no existe, es una película de fantasía, es una resolución de fantasía, que lo que va a buscar es darte cierta certeza, certidumbre, seguridad jurídica a ti, gobernado, para que no te quedes esperando, no te quedes, contrario, en incertidumbre, inseguro jurídicamente hablando, ¿sí? Que lo tengas. Entonces, derivado de ello, vamos a tener ciertos elementos. ¿Cuáles van a ser los elementos? Y de ahí vamos a partir para considerar si hay o no hay una resolución ficta, si es el término no de 3 o 4 meses. Primero, creo que el sustancial debe de ser la petición
presentada ante la autoridad. Básicamente tu primer elemento es tener tu escrito con un acuse de recibo de que lo presentaste, ¿sí? Ahí está tu petición. ¿Por qué ese escrito es primordial? Porque uno, ahí va a estar reflejado el fondo del asunto de lo que pediste, sobre lo que tiene que haber un pronunciamiento en concreto de la autoridad, y dos, va a marcar tu sello checador el inicio del tiempo, ¿sí? Dos, el silencio de la autoridad. ¿Qué se considera como el silencio de la autoridad? Pues se considera el que no emita una resolución expresa y te la notifique, ¿sí? Dándole fin a ese proceso, procedimiento o petición única que hiciste. Eso es el silencio de la autoridad, ¿sí? Esos serían los dos elementos primarios y fácticos. Pero los elementos complementarios que serían legales es que la ley de la materia prevea la consecuencia porque tiene que estar previsto en ley. Ahorita que yo lo mencionaba y tú lo retomabas, decías, podemos acudir a varias leyes. Yo creo que es más bien la precisión de que debemos de buscar que la ley que aplique a ese proceso, procedimiento, instancia o petición, sí que yo inicié como particular, prevea la consecuencia del silencio de la autoridad. Para la administración pública federal, de manera genérica, está el 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para las autoridades fiscales, el Código Fiscal de la Federación. Y para cualquier otra autoridad que no encaje ahí, yo recurría al artículo tercero, a fracción 15 de la Ley Orgánica del Tribunal, porque así que tiene que ver el tribunal. ¿Por qué? Porque la resolución ficta, como a lo mejor lleguemos a platicar más al rato, pues es una resolución que va a ser posible o altamente impugnable. Y el medio de defensa directo contra una resolución ficta es el juicio contencioso administrativo ante este tribunal. ¿Pero por qué? Me voy a permitir leer. La fracción 15 del artículo 3 dice: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será competente, el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Fracción 15, las que se configuren, vamos a poner aquí, dice negativa ficta, es una especie, no nos adelantemos, pero dice: por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables. Pero aquí es donde viene algo interesante, que la ley suple cuando no hay una ley de la materia del acto, porque dice, o en su defecto, quiere decir que no hay una ley aplicable, no existe la ley, pero la ley orgánica del tribunal dice, o en su defecto, en el plazo de 3 meses. Entonces, el siguiente elemento sería que se prevea en la ley la existencia de la consecuencia de ese silencio, que es la resolución negativa ficta o la resolución ficta. De ahí que tenemos entonces que sean, porque disposición de la ley, 3 meses, ¿sí? Y bueno, entonces, como elementos, retomando, es tener tu instancia, tener el silencio el transcurso del tiempo, ¿sí? El silencio de la autoridad, en cuanto 3 meses, y que esté previsto en ley. Serían esos 4 elementos como para considerar que tengo una resolución ficta. Ahora, dentro de este elemento de que se prevea en la ley, haría 2 comentarios. Primero, pues la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues es un conjunto de normatividad que va a ser únicamente referible para la administración pública federal. ¿Qué pasa con lo local? Pues tendré que buscar en la ley orgánica o en la ley de procedimiento administrativo de la entidad, en lo mejor en la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el código tributario o fiscal que tenga el Estado. Y estas reglas básicamente se han repetido de la misma manera que está en la federación en los estados. No hay un gran vacío que llegue a hacerse y que no sepamos a nivel local qué hacer. Entonces, creo yo que bastaría decir que esté previsto en la ley. Y de ahí podemos tener
varios tipos de resoluciones fictas, que hay un pues, debate ahí medio bajo del tapete, no es así muy férreo, muy evidente, pero sí hay una serie de contradicción de varios criterios y a lo largo de mucho tiempo y de doctrinarios que dicen, pues es que nada más hay de dos, ¿sí? Dos tipos de resoluciones fictas. Ya vemos quiénes sostenemos que hay de tres porque tienen distintas consecuencias. Por una parte, quienes dicen hay de dos tipos, las positivas y las negativas. Yo soy de la otra corriente que dice hay de tres tipos, positiva, negativa y confirmativa. Para hablar de cuáles son las positivas y las negativas, pues hay que entender que, o retomar un poquito el sentido de, a ver, si la resolución es una ficción de derecho, o sea, no existe como tal el papel, el número de oficio, con fecha, te dice quién es la autoridad, su fundamentación, motivación, la fundamentación de su competencia, su firma autógrafa, ¿sí? Todos estos elementos que se derivan tanto del 14 y 16 constitucional como a derecho humano de la legalidad, así como de los elementos del acto administrativo que se prevé en el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o 38 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué voy a considerar? O sea, me estás diciendo que es una ficción de derecho, ok, es una fantasía. ¿Qué me va a dar esa fantasía? ¿Una persona? ¿Un ente? ¿Me va a dar el derecho? No. Lo que te va a dar es el sentido de la resolución. Y la reina se llama negativa ficta, a diferencia de la positiva. La negativa ficta es la reina, ¿por qué? Porque aquí hay que hacer otro breve paréntesis, y creo que tú y yo lo platicábamos ayer que nos reunimos, para decir, las controversias en justicia administrativa no son pleitos entre iguales, no son asuntos que se puedan tratar en donde haya intereses en pugna entre iguales, intereses que incluso puedan llegar a ser mediables, arbitrados, o sea, no pueden llegar a ser convenidos. ¿Por qué? Porque en la materia de la justicia administrativa, del derecho administrativo, estamos hablando de que hay un particular que quiere algo y que la autoridad no es que se lo quiera negar o rechazar o conceder por su capricho o conveniencia, sino lo va a hacer al análisis de una ley, y esa ley, ¿por qué existe? Porque es un cuerpo que creó nuestro legislativo para preservar el orden público y el interés general. Entonces es una pugna no de intereses, es una pugna de un interés frente al orden público y el interés general que se contiene en una ley, y es la autoridad la que está obligada a mantenerlo. Por ello de ahí que incluso debamos reiterar o recordar que nuestro sistema existe también en estas leyes: 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 68 de Código Fiscal de la Federación y en su defecto 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, regla que dice que ¿qué? Que todos los actos de autoridad se presumen legales y válidos. Si bien es una presunción juris tantum, quiere decir admite prueba en contrario, lo cierto sí es que es una presunción ipso facto. En cuanto se emite el acto, se presume legal y es ejecutable, cumplido, y se sostiene hasta que no haya resolución por autoridad competente que dicte lo contrario. Entonces, es de ahí que nosotros no podamos pretender que haya una resolución en la cual yo voy a convencer por intereses a la autoridad. Yo lo que tengo que hacer es acreditar conforme a la ley que lo que estoy pidiendo es viable y no es ilegal ni contrario al orden público y al interés general. De ahí que después de toda esta consideración es que abundar de decir, si yo voy a instar algo y a la autoridad no le dio tiempo, va a reinar la negativa ficta, porque en una balanza debe privar siempre el interés general sobre el particular.
porque no puedo evitar una situación de derecho para un particular, es cierto, pero él tiene medios de defensa. El orden público solo soy yo. Por lo tanto, como autoridad, el legislador dijo, la negativa ficta va a ser aquella que se considere, y como su nombre dice, negativa. ¿Me va a negar lo solicitado? Sí. ¿Me niega lo pedido? Voy a entender que me dijeron que no. Porque caso contrario sería considerar que todos pidiéramos las perlas de la Virgen todos los días a cualquier autoridad, las saturamos de trabajo para que no pueda contestar en 3 meses y entonces, pues al tercer mes, un día, o sea, al 92 días promedio naturales, pues ya voy a considerar que puedo usar el Zócalo para la fiesta de 15 años de mi sobrina, o que puedo entrar y llevarme de los museos para subasta las obras, porque pues yo cumplí, yo fui a pedir y no me contestaron, ¿sí? Entonces tengo el derecho de lo que ahí pedí, ¿no? Por eso la negativa ficta es la reina, ¿sí? Porque es la que va a privilegiar el orden público sobre, y el interés general sobre un interés particular del que peticionó. La segunda especie, pues, sería la positiva ficta, que es lo contrario, que se considere que se me concedió. Y bajo las mismas hipótesis de sus requerimientos, bueno, pues también tiene que estar previsto en ley el caso específico. Pero si ya dijimos, la negativa es la reina, pues será excepción la positiva, será más expresa. Siempre han preguntado, bueno, ¿y qué casos son entonces la positiva? De los pocos que tenemos, creo yo que, y voy a ser cuidadoso con lo que digo, hasta antes de la 4T, la positiva ficta se dio en casos en los que ese interés particular sí pueda ser considerado sobre el orden público y el interés general, con el candado de que la autoridad no pierde sus facultades para poder revisar al particular que lo concedí o se le concedió, ¿sí? Por la omisión de contestar y pueda hacer. Dos casos en concreto. La primera, en materia de comercio. Si yo hoy quiero a nivel local abrir un establecimiento donde voy a comercializar comida, solicito los permisos correspondientes y no me contestan, muchas de las normas prevén la positiva ficta. No me contestaron, se entiende que me dieron el permiso. ¿Y qué va a pasar? Ya, per se, por siempre lo voy a poder ejercer. No, porque nada impide que aunque yo abra al tercer mes un día ya mi establecimiento, considerado que tengo mi permiso, ese mismo día o en adelante, la autoridad en ejercicio de facultades discrecionales de revisión o comprobación llegue y diga, a ver, te voy a revisar tu changar. No, pues te falta esto. Te cierro. Oye, no me puedes cerrar porque pues, tú no me contestaste, así es que mi permiso está concedido. Sí, pero no es un derecho eterno, no es un dogma. El derecho te lo concedo, pero ¿qué crees? No es que te estoy cerrando porque falta de permiso. No, el permiso se te concedió vía positiva ficta, pero el permiso se tiene que mantener cumpliendo tú con ciertos requerimientos que no te estoy encontrando. Entonces, ese permiso concedido vía positiva ficta, te lo estoy revocando y por lo tanto te cierro. Otra en materia fiscal, la consulta aduanera. Oye, yo voy a importar telas de tal, constitución. A mi juicio, a mi ley de saber entender, en la tabla arancelaria corresponden aquí, sí o no, para hacer el pedimento, la carta ahora la nueva que están pidiendo, etcétera, pago de impuestos. No me contestan. Se da la positiva ficta de acuerdo a la ley aduanera, entonces pues digo, pues por ahí va. Hago toda la operación arancelaria y cuando llego directo a aduana, a ver, vamos a revisar sus papeles. No, pues es que está difícil. A ver, vamos al PAMA. Inicia el PAMA, tomamos muestras. Oye, tu tela no encuadra aquí.
porque tiene tanto porcentaje de integración de esto, tanto lo otro, entonces no es esta, es la otra, entonces no pagaste completo, no pagaste bien, te voy a determinar créditos fiscales. No, espérate, yo aquí tengo mi consulta y fue positiva, ficta. Sí, te dio el derecho para decir, pues importa con eso, bajo ese criterio tuyo. Pero eso no impide que yo en la operación te pueda comprobar la real constitución y el correcto pago. Puedo corregir, porque es facultad discrecional. O sea, a pesar de que se configuró la positiva ficta, yo puedo, autoridad, revisar y comprobar. Porque eso es algo, en materia fiscal creo que eso es algo también, y me he peleado, sí, 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 mucho, te voy a hacer comentario por qué al auditorio, y tú lo sabes desde que me tocó pues estar contigo en las aulas de la facultad, decíamos, aquí confundimos mucho la defraudación fiscal con la ilusión fiscal y la planeación. Si tú le preguntas a alguien qué es planear, te definen la ilusión. ¿Qué es planear fiscalmente? Buscar la estrategia para que el contribuyente pague menos. Y está en la ley, es ilegal, pero yo voy a hacer que pague menos. Eso es ilusión. Planear es conocer todo lo que tienes en el panorama de derechos y obligaciones. Fiscales, administrativas, civiles, todo. O sea, el derecho empresarial, ¿sí? Que yo conocí hace muchos años conocí la carrera como derecho empresarial y ahora le llaman compliance. Ahora los cursos se llaman de compliance. Se llamaba derecho O empresarial, corporativo, ¿no? corporativo, pero ahora nos lo venden como compliance, penal, fiscal. Pues es lo mismo. Es no darse cuenta que siempre hemos tenido un sistema normativo reactivo más que preventivo. Entonces, pero bueno, no nos desviemos. El tema es este. En materia fiscal, siempre dicen, es que la autoridad fiscaliza, es que la autoridad tiene el ánimo. No, nosotros lo hemos hecho así. El artículo 42 dice que hay facultades de comprobación. Si yo me voy al tumbaburros, comprobar no es verificar inquisitivamente, es ver que lo que tú hiciste pues, esté bien. Es como si yo fuera tu maestro. Yo no me te voy a calificar. Quien contestó fuiste tú. Eso se llama principio de autodeterminación. Quien tributó fuiste tú. Bueno, quien pagó los impuestos, porque ya porque no hay tributo. Quien pagó fuiste tú. Quien sabe y conoce las leyes, eres tú. Quien sabe de tu actividad, eres tú. Yo no voy a ver, voy a verificar, pero lo hemos vuelto, sí, un sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque derivado del hecho de que excedemos, exageramos, abusamos de la ilusión, pues ha llegado esto. Simple y sencillamente las consultas fiscales que estaban en el 34 del Código Fiscal, tuvo que legislarse y decir, ya no son definitivas, no se pueden considerar. ¿Por qué? Porque pasaba esto. Yo me voy a una consulta, digo que no tengo que pagar, la autoridad por cúmulo, cargas de trabajo no contestaba, ya, tengo mi resultado. No me puedes cobrar nada. No me importa si bien pagué, no pagué, nada. Entonces, pues, tuvimos que buscar el quitar la resolución ficta de las consultas fiscales, quitándole fuerza legal de decir no son vinculativas por ese exceso. Entonces, creo que esta de la positiva es muy peligrosa porque la gente abusa y pretende olvidar que el Estado no está para castigar solamente, está para comprobar. Pero si el ciudadano no lo hace bien, sí puede sancionar, porque tiene que preservar el orden público e interés general sobre el interés particular. Entonces, bajo esa tesitura, por eso es que la negativa mejor es la reina sobre la positiva. Y esas serían las dos primeras. La tercera, que es la confirmativa ficta, es la que entra en debate. ¿Por qué entra en debate? Porque hay quien la quiere reconocer y hay quien no. Yo sí la quiero reconocer. Hay criterios tanto del Poder Judicial como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que nos establecen cuál es. La confirmativa ficta es la que se da en la segunda instancia en este camino procesal. Esto es, cuando yo voy y solicito y pido, pues tengo que tener una resolución, expresa o ficta, ¿sale?
Pero cuando estoy con una resolución expresa, no ficta, ahí sí tiene que ser expresa, que no satisface mi interés jurídico y voy a impugnarla en el primer medio de defensa ordinario que se tiene, que es optativo, el denominado recurso, ¿sí? Que pues, será revocación, revisión, inconformidad, dependiendo la ley de la materia. Cuando ese recurso no es resuelto igual en el plazo de 3 meses, la autoridad no resuelve el recurso. La ley dice, se entenderá como confirmado el acto originalmente recurrido. De ahí su nombre, confirmativa. Muchos dicen, pues es que es lo mismo, te están negando la acción de nulidad del recurso. Sí, pero aún así no es igual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de negativa ficta, estamos hablando que yo no sé el por qué no me dieron lo que pedí. El fondo no lo sé, no conozco por qué me rechazaron. Mientras que en la confirmativa sí hay un fondo expreso en la autoridad. ¿Por qué? Porque tengo una resolución expresa que me negó lo pedido, que me rechazó, y ahí en esa expresa ya está el fondo. Hay motivación y fundamentación. Lo que no hay es una respuesta al recurso, el cual el recurso incluso pues, puede ser hasta inoperante, porque a lo mejor el abogado o el contribuyente o el particular lo único que hizo valer fue autoridad incompetente. Falta firma autógrafo. Cuestiones que no atacan al fondo, pero el fondo sí lo conozco. Lo existe en esa resolución recurrida, expresa, existente en papel. Entonces sí creo que es diferente. Y de ahí que, bueno, pues se marca esta distinción doctrinaria, dogmática, pero está en la ley también. El 135 del Código Fiscal de la Federación, y no me acuerdo cuál es el de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, reconocen al decir, si la autoridad no resuelve el recurso en el plazo de 3 meses, se entenderá por confirmado el acto. Confirmativa ficta. Entonces, esas serían las tres especies. Oye, la verdad está muy interesante cómo se ha llevado el entendimiento de estas ficciones. Un poco resumiendo, y me gustaría mucho saber si sí lo podríamos resumir de esta forma. Es decir, entonces, así como ya ejercí este derecho de petición, si la autoridad no me contesta, se crea de forma ficta una presunción, una ficción de derecho, para poder decir, dependiendo la materia y dependiendo lo que se solicita, si me están afirmando o afirmativamente me están diciendo que sí se puede lo que yo solicito, o la general, como bien lo decías, que es la más común, me lo tiene por negado, ¿no? Es decir, te voy a contestar simplemente, ya pasó tanto tiempo sin que te contesté, es que es no, ¿no? Así la debemos entender. Ah, bueno, y aparte, algo que me gustó mucho que señalabas y quería también preguntarte si estamos bien al entenderlo así es, cuando yo solicito algo a la autoridad, pero en ese algo se puede controvertir el interés general, el orden público o incluso la legalidad, no la legalidad, sino la potestad del ordenamiento de las leyes, se entenderá siempre que es negativo si no contestara. ¿Sí es así? Porque me gustó Pues esa parte que decía, es que, a ver, efectivamente, ¿cómo voy a poder pretender que si yo estoy pidiendo algo a la autoridad que puede atentar contra la legalidad, contra el orden público, contra principios generales, pues si no me contesta, ¿cómo voy a entender que me está diciendo que sí? Pues si lo que estoy pidiendo puede ir en contra de eso, ¿no? A mí me gustaría saber cómo, si lo entendimos bien o cómo lo deberíamos de entender. Lo que pasa es que ese razonamiento, esa pregunta que tú te haces, creo yo fue la que se hizo el legislador al crear la ficción. Si precisamente estamos tratando de dar solución al hecho de que la autoridad, quien es la encargada de hacer esa valoración, pues no tuvo tiempo, no tuvo oportunidad, no le alcanzó el tiempo para resolver, ¿sí?
Entonces, no podemos dejarle al particular peticionario la capacidad de hacer quien resuelva o considere la respuesta a esa pregunta, porque no es el indicado, es la autoridad. Entonces yo creo que por eso es que la negativa es la reina en razón de que si te asista o no el derecho, mejor te digo que no. Y solo en aquellas materias en las que yo, legislador, creo que no hay una afectación grave y lasciva al orden público por dártelo, ¿sí? Es donde de manera expresa se establece la positiva. O sea, no únicamente, yo hablaba de los ejemplos de la consulta aduanera o del establecimiento de permisos, pero no es porque yo considero que un permiso me lo tienen que dar porque voy a generar economía, no, es porque la positiva ficta está prevista en la ley de manera expresa, en caso materia específica. Entonces, esa pregunta, creo que ya el legislador dijo, pues va a estar en chino que se la haga al particular y la autoridad, pues si no tiene tiempo de contestar, pues menos de tener una valoración. Entonces, además que la actividad de la autoridad es posterior al ejercicio del derecho de petición del particular. Entonces, por eso es que creo que el legislador dijo, de manera genérica, todo se niega. No importa el contenido de la petición. No Perfecto. importa si es legal o ilegal, válido o válido, violatorio de derechos. Se dice que no. Solo aquello que yo mismo, legislador, considero que Correcto. no hay una aparente violación notoria, entonces te la concedo, pero tal cual, de manera expresa y en ciertos términos. Si te sales tantito de lo que yo dije que sí opera la positiva, entonces ya no hay positiva, es negativa. Y Sí. aquí voy a retomar un caso, porque yo decía hace rato, antes de la 4T, porque hay que recordar que el presidente ha emitido decretos para la construcción de sus proyectos prioritarios, en donde estableció en uno de ellos que todos aquellos solicitudes, trámites que fueran necesarios que llevaran a cabo particulares, leas entre comillas, las constructoras contratadas para eso, para esas obras, ¿sí? Si no les contestaban en 5 días, 3 días, 10 días, debían considerar como concedido lo pedido y lo solicitado. ¿Qué hizo con eso? El presidente de la República le llamó acuerdo de facilitación administrativa. Pero hay un pequeño detalle. No es facilitación administrativa. ¿Por qué? Por varios aspectos. Primero, es un acuerdo. No puede ir por encima de la ley. Principio de supremacía normativa. Segundo, ese acuerdo, lo que en fondo está haciendo, está creando un derecho subjetivo. ¿A quién? A esa constructora. En esos procedimientos de adjudicación directa, licitación, que casi siempre era adjudicación directa para sacarlo del Tren Maya, refinerías, etcétera, ¿sí? Tú dices, ok, le está dando un derecho, sí, pero si atendemos a la naturaleza de esos procedimientos que está en la ley de adquisiciones o en la ley de obras, según corresponda, resulta pues que no voy a ser yo el único interesado, ¿verdad? Así como puede ir ICA, puede ir otra y otra y otra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le den el derecho nomás al primero, porque fue el primero en llegar a la ventanilla? ¿Qué pasa con los otros 3 o 4 que querían? Sí, le estoy concediendo un derecho a él, pero le estoy privando automáticamente, a contrario censo, le estoy afectando el derecho y la pretensión de derecho a los otros. Entonces estoy afectando un derecho. Y para la afectación a un derecho en materia de adquisiciones obras tiene que estar elevado en ley, no en acuerdo. Entonces no es facilitación administrativa. Ese acuerdo tiene muchos problemas.
porque no tiene un sustento legal. Las ficciones de derecho, al emanar de estos dos establecimientos o principios que hablábamos, el artículo 8 de la Constitución y el 90 y tantos que habla de la administración pública, solo se pueden aterrizar en ley. No me puedo brincar de la Constitución a un acuerdo. Tengo que pasar por la ley. Por algo existe la jerarquía normativa. Y la ley no prevé una cláusula habilitante que diga que se pueden conceder derechos y implícitamente negar derechos a terceros a través de un acuerdo. Por empezar, ese es el primer pero que le pongo. El segundo pero que le pongo, creo que dice 5, 10, 15 días, porque lo que quiere es que salga rápido. En un acuerdo, no puedo modificar la temporalidad de una resolución ficta que está prevista en ley a 3 meses, ni en beneficio ni en perjuicio de nadie, ni de la administración pública ni del particular. No lo puedo modificar porque ya está en ley y está en las leyes que acabamos de ver, que en este caso sería la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la aplicable a la Ley de Adquisiciones, o, viéndolo como se ve, en su defecto, lo dice la ley orgánica, en su defecto, esto es, regla general, 3 meses. 3 Y un meses. pueblo está poniendo 5 días, 10 días, no me acuerdo cuánto era. En eso tienes toda la razón. Y es bueno, qué bueno el ejemplo que dices para tomarlo en cuenta. Entonces, en resumen, como una primera instancia a tu petición, si no se te contesta expresamente por la ley, te dice, se tendrá por afirmativo, ¿no? O positivo la respuesta. Y en la generalidad, precisamente por lo que tú ya acabas de explicar, sería la negativa. Ahora, esta no es materia del programa, digo eso porque aparte el tiempo es muy rápido, no nos deja oportunidad, pero con la negativa, sobre todo, pues tenemos medios de defensa, ¿no? Digo, de carácter administrativo, lo decía al inicio del programa el maestro Mar Herrera, tenemos el propio tribunal, ¿no? Incluso la ley orgánica de la competencia, que fija la competencia del propio tribunal, señala en esta fracción 15, ¿no? La negativa ficta. Pero también, al ser o al ejercitarse por un derecho de petición que se establece en la materia constitucional, en el artículo octavo, también podría irme a un amparo, ¿no? De carácter indirecto en esta parte. O sea, hay medios de defensa para obligar a la autoridad a que responda, ¿no? Y a que diga efectivamente, porque entonces no todo está perdido en esa parte, ¿no? Porque digamos, ah, pues ya me dijo que no, ya me quedo con brazos cruzados y ya no hago nada, ¿no? Y otra cosa que lo dijo muy bien el maestro Mar, esta famosa confirmativa ficta, que sí, para algunos causa ciertos cosores de decir, pero es que ¿cómo? Si incluso lo decía, ¿no? He llegado a escuchar a vos que han dicho, es que la confirmación del recurso no es una confirmativa ficta, sí es una negativa ficta porque te está negando prácticamente. Y yo concuerdo con el maestro Mar, ¿no? Realmente no se entiende que te está negando ya nada, porque al inicio ya te dio su determinación, ya te está más bien confirmando lo que ya dijo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este análisis, maestro Mar Herrera. Entonces, estas ficciones o resoluciones fictas son negativa, afirmativa o positiva y confirmativa. Incluso el maestro nos dijo los elementos y creo que verdaderamente fue una labor muy heroica en tan poco tiempo dar esa explicación, maestro Mar. De verdad, muchísimas gracias. No sé si usted quiera concluir, porque el tiempo apreme, como siempre lo decimos, nunca nos deja ni una pizca más, siempre tenemos ya que estar cerrando en el tiempo que nos indican, pero me encantaría mucho saber si tiene alguna conclusión que darnos, maestro. Pues, en principio, señalar que es una materia que a veces se siente muy básica, pero que los cambios en las normas, como es este acuerdo que acabamos de mencionar del Ejecutivo, el estudiar el derecho administrativo, hoy día que estoy ejerciendo la función jurisdiccional en otra materia, en donde es una materia simbio, la de propiedad industrial, donde ahí sí hay intereses de varias partes, pero teniendo como protector de los intereses de todos a una autoridad que es el INPI, toma ciertos matices, las resoluciones ficticias si existen. Entonces, creo que esto es esta es una institución que no podemos dar por ya todo estudiado y todo dicho. Creo que es una institución vigente, es una institución
que puede sufrir transformación y que nos obliga, en consecuencia, a mantenernos estudiosos de la misma conforme a los criterios jurisdiccionales, conforme a la doctrina y conforme a lo que plantean, citando, al final del día, citando a uno de mis grandes formadores, que tú y yo conoces bien y platicábamos ayer de él, en paz descanse, él nos decía, el hambre del litigante es la que hace la ciencia jurídica. Entonces, son los particulares los que cuando instan y piden, meten en jaque a estas instituciones como las resoluciones fictas. Y a partir de ahí, pues nada más que agradecerte la invitación a este espacio. Me da mucho gusto encontrarte. Felicidades por tu reciente libro, por tu desarrollo académico. Decir que se siente mucho orgullo que recordar cuando fui tu maestro hace ya unos años en la licenciatura y hoy verte en este desarrollo da mucha alegría. Felicidad, verte florecer tanto. Muchas gracias, querido maestro y hoy gran amigo Omar Herrera. Gracias también por tu tiempo. Sabemos que eres un hombre también y un profesional muy ocupado. Y gracias por compartir tu sapiencia, tus criterios. Y hay que seguir esta materia, hay que seguirla formando, hay que seguir poniendo mucho para cortar. Hay mucha tela de donde cortar, pero sobre todo qué gusto que uno pueda inspirarse en personas como tú, ¿no? No solamente tu servidor, sino también muchas generaciones que hemos pasado contigo de tu mano. Y pues, querido maestro, gracias por estar con nosotros. Este espacio es tuyo, nos encantará mucho y del público estoy seguro, para que sigamos hablando muchos temas más. Realmente aquí en México y por hoy el maestro Omar Herrera es uno de los abogados que, sin miedo a equivocarme, puedo decirlo, sabe mucho del tema del derecho administrativo, es de los juristas administrativistas puros todavía que conservamos y hay que seguirlos, hay que formarnos y seguir estudiando la materia administrativa y será un gusto de tu mano hablar de otros temas más interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos mucho a nuestro público. Por favor, regálenos un gran me gusta. Si les agradó este tema, si les agradó este programa, por favor, compártanlo. El conocimiento y la naturaleza de lo que estamos haciendo es precisamente para difundir el conocimiento, que las personas aprendan. Usted no sabe qué bien le puede hacer a un familiar, a algún amigo, a algún vecino, etcétera. Esta información puede ser oro para esas personas. Si quieres seguir enterado de nuestro contenido, suscríbase en el botón de aquí abajito si no está suscrito, dele clic y al botón de al lado de la campanita para que cada vez que subamos nuevo material sean los primeros en recibirlo y en notificárseles. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Maestro Omar, muchas gracias. Gracias a ustedes.